Hola, bienvenidos. Estamos ya en la sesión 13, en el tema 5, en nuestra clase de probabilidad estadística, en la licenciatura de Mercadotecnia. La clase anterior habíamos ya comenzado a dar algunas generalidades sobre las variables continuas, específicamente en lo que concierne a la distribución normal, a la distribución de probabilidad normal. Las dos clases anteriores habíamos visto de forma teórica, analizado algunos conceptos importantes sobre la distribución binomial y la distribución de Poisson, que son distribuciones de probabilidad que se utilizan específicamente para distribuciones, para variables que son discretas. Ahora vamos a analizar una distribución de probabilidad que se llama la distribución normal, pero que generalmente se utiliza o que siempre se utiliza para distribuciones de tipo continuo. Entonces, la clase anterior ya habíamos hecho un preámbulo de manera muy breve y habíamos analizado las características de la distribución normal, ¿no? Pero a continuación lo vamos a hacer pero con un poquito de mayor profundidad, además de que vamos a desarrollar algunos ejercicios muy interesantes, pero entonces vamos a empezar haciendo un breve recuerdo de la parte final de nuestra clase anterior. Entonces, una de las características fundamentales, como ustedes tienen en su pantalla, el literal A. ¿Qué es una distribución normal? Una distribución normal es una distribución de probabilidad continua. Y se le conoce con el nombre de distribución gaussiana, en honor al matemático del siglo XIX, Karl Gauss, quien fue el que hizo todas las publicaciones en relación a este tipo de distribución de probabilidad. La distribución normal casi se ajusta a las distribuciones de frecuencias reales observadas en muchos fenómenos. Esa parte es muy importante, la característica C. La distribución normal casi se ajusta a las distribuciones de frecuencias reales observadas en muchos fenómenos, como características humanas que son peso, altura, IQ, procesos físicos y otras medidas. Entonces, eso es fundamentalmente la distribución normal, ¿no? Repito, la distribución normal casi se ajusta a las distribuciones de frecuencias reales observadas en muchos fenómenos. Siempre, cuando ustedes analicen o vayan a analizar algún tipo de fenómeno donde tengan que ordenar los datos, construir una distribución de frecuencias, luego una distribución de probabilidad, la mayor parte de esos fenómenos observados van a estar distribuidos normalmente, ¿no? O se van a acercar a lo que es una distribución normal. Ahora, las principales características que nosotros podemos encontrar, las principales características que nosotros podemos observar en la distribución normal son las siguientes. A. La curva tiene un solo pico, por lo tanto es un unimodal, es decir, tiene forma de campana. Repito, A. La curva tiene un solo pico y por lo tanto es unimodal y en ese sentido tiene forma de campana. B. La media de una población distribuida normalmente cae en el centro de la curva normal. No, entonces vamos a hacer una pequeña gráfica para ir entendiendo esto. La curva de la distribución normal va a tener la siguiente forma, aproximadamente. Así, tal como lo vemos. Entonces, si nosotros analizamos la gráfica, aquí vamos a poner 0. Si nosotros analizamos la gráfica, entonces ahí podemos observar las características que dice, el literal A dice, la curva tiene un solo pico, por lo tanto es unimodal. La curva tiene un solo pico y por lo tanto es unimodal. Literal B. La media de la población distribuida normalmente cae en el centro de su curva normal. Aquí va a estar la media, ¿no? Generalmente esta va a ser la media. La media cae en el centro, ¿no? La media cae en el centro. Vamos a ponerle mu en vez de... La media cae en el centro. Esa es la característica B. La media de una población distribuida normalmente cae en el centro de su curva normal. Literal C. Debido a la simetría, la mediana y la moda de distribución se encuentran en el centro. O sea, no solamente la media se encuentra en el centro, sino que debido a la simetría que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué simetría? Porque hay un 50%, justo en la media, el 50% de los datos se va a encontrar hacia la derecha, ¿verdad? Aquí va a estar el 50% hacia la derecha de la media, y el otro 50% de los datos, ¿verdad? Se va a encontrar hacia dónde? Se va a encontrar hacia la izquierda. El otro 50% de los datos se va a encontrar hacia la izquierda. Entonces, a eso se refiere
La media de una población distribuida normalmente cae en el centro de su curva normal. Debido a la simetría, la mediana y la moda, ¿verdad?, de distribución se encuentran en el centro. La mediana y la moda de distribución se encuentran en el centro. Literal D. Los dos extremos de la distribución normal se extienden indefinidamente. Literal D. Los dos extremos de la distribución normal se van a extender indefinidamente. Entonces, esas son las principales características de la distribución normal. Ahora, ¿cómo se estima la distribución normal? También nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar unas tablas que siempre van a estar al final de los libros de estadística. En este caso, para esta clase, nosotros vamos a utilizar fundamentalmente, en lo que se refiere a los ejercicios, la teoría, pues nuestro libro de siempre, ¿no?, Estadística para Administración de Levy, pero en lo que se refiere a los ejercicios vamos a estar en un libro mucho más sencillo que se llama Estadística para Administración de Stevenson, ¿no? Pero bueno, así fundamentalmente están los datos distribuidos. Ahora, la curva tiene un solo pico, por lo tanto es unimodal y tiene una forma de campana, como ya lo vimos ahí. Y la fórmula para poder estimar la distribución normal, ¿a qué es igual? Es igual a Z, es la distribución Z, va a ser igual a X menos mu entre la desviación estándar. La distribución Z es igual a X menos mu entre la desviación estándar, donde X es el valor de la variable aleatoria, donde mu es la media de la distribución de la variable aleatoria y donde S es fundamentalmente, en este caso yo le he puesto sigma, pero vamos a ponerle S aquí, donde S fundamentalmente, ¿qué es? S es la distribución normal, donde S fundamentalmente es la distribución normal. Entonces, perdón, donde S es la desviación estándar. Esta es la fórmula de calcular el valor de Z, ya que el valor de Z me va a permitir estimar a cuántas desviaciones estándar de la media se encuentra el valor que queremos determinar la probabilidad, y nos va a permitir también encontrar el valor de esa probabilidad analizando las tablas estadísticas que se encuentran en la parte final del libro, de cualquier libro de texto, ¿no? Desde ese punto de vista y tomando en cuenta lo que estamos analizando, podemos decir, en primer lugar, ¿cuál sería el objetivo particular de esta sesión? El objetivo particular es que el alumno aprenderá a realizar ejercicios y ejemplos prácticos de la distribución de probabilidad normal, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos específicamente, una vez que ya hemos recordado las principales características y la forma de estimar, ¿verdad?, los valores de Z para determinar la probabilidad en una variable continua. Entonces, el objetivo fundamental de esta sesión es que nos vamos a enfocar a la práctica, a hacer ejercicios. Entonces, el alumno aprenderá a realizar ejercicios y ejemplos prácticos de la distribución de probabilidad normal. Ahora, ¿cuáles son los objetivos específicos? Al terminar la sesión, el estudiante entenderá y estará en capacidad de resolver ejercicios de distribución de probabilidad normal. Entonces, vamos a estar en capacidad de poder resolver estos ejercicios de distribución de probabilidad normal. Ahora, esta distribución de probabilidad normal, vamos a hacer algunos, fundamentalmente aproximadamente 5. Vamos a empezar realizando el primero, ¿no? Entonces, en el ejercicio 1, ustedes tienen en su pantalla que dice lo siguiente: dado que una población con una media de 25, ¿no?, y una desviación estándar de 2 está distribuida normalmente, obtenga los valores de Z para los siguientes valores de la población, ¿no? Entonces, vamos en primer lugar a aprender a estimar Z. ¿Cómo obtenemos el valor de Z? Cuando la variable es continua y queremos encontrar en esa variable continua el cálculo de su probabilidad. Entonces, en este momento lo vamos a realizar. Entonces, ¿Z a qué es igual? Z es igual a X menos mu entre la desviación estándar, y la desviación estándar es X menos mu entre la desviación estándar. Entonces, ¿Z a qué es igual? Dice, dado que una población con una media de 25 y una desviación estándar de 2 está distribuida normalmente, obtenga los valores de Z para los siguientes valores de la población. Entonces, si nosotros sabemos que Z, ¿verdad?, que la media, en este caso, nos están dando los datos de la media, ¿no? Vamos a hacer la media y nos están dando los datos de la desviación estándar. La media
en este caso es de 25 y la desviación estándar es de 2. La media es 25 y la desviación estándar es de 2.0. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el valor de Z? ¿Cuál sería el valor de Z si el valor de la variable es 23? Acá está, ¿no? Si el valor de la variable es 23. Entonces, si el valor de la variable es 23, la media es 25 y la desviación estándar es 2, ¿verdad? Entonces tenemos 23 menos 25, ¿cuánto es? Es menos 2. Menos 2 entre 2, Z, ¿cuánto es igual? El valor de Z es igual a menos 1. Y aquí está. El valor de Z es igual a menos 1. Entonces, ese es el literal A que ustedes tienen en su pantalla izquierda. Como lo pueden observar, tienen un valor de Z igual a menos 1. Un valor de Z igual a menos 1. Muy bien. Ese es el primer ejercicio. Vamos al segundo o al literal B. ¿Qué nos dice el literal B? El literal B, por otro lado, nos dice lo siguiente, que el valor de X, en este caso, es 23.5. El valor de X es 23.5, pero el valor de mu sigue siendo 25. El valor de la desviación estándar es 2.0. Por lo tanto, Z, ¿a cuánto es igual? ¿A cuánto sería el valor de Z? Z, ¿a cuánto sería igual? En ese caso, el valor de Z sería igual a ¿cuánto? A menos 0.75. En este caso, el valor de Z sería igual a menos 0.75. Y aquí está. Z es igual a menos 0.75. Y ese de ahí es el literal B. Ese ahí es el literal B. Pero podemos ir al literal C. Podemos ir al literal C. En el literal C, ¿qué nos dice? Que la media, ¿cuánto es? El valor de la variable es 24. El valor de la media es 25 y el valor de la desviación es 2. Por lo tanto, el valor de Z, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería en ese caso el valor de Z? El valor de Z sería igual a 1 medio y por lo tanto el valor de Z sería igual a menos 0.5. Menos 0.5, eso sería el valor de Z. Entonces ese sería el literal C. Z es igual a menos 0.5. Z es igual a menos 0.5. Entonces, como ustedes pueden observar, para estimar el valor de Z, que es el valor que nos va a permitir determinar a cuántas desviaciones estándar de la media se encuentra el valor de la variable del cual queremos determinar la probabilidad, es un proceso muy simple. Es un proceso muy simple. Simplemente tenemos que tomar el valor de la variable, restarlo de la media y dividirlo para la desviación estándar. Esa división, ¿verdad?, de la distancia de la media, ¿verdad?, del valor de la variable entre la media dividida para la desviación estándar, ¿verdad?, es fundamentalmente el valor que nos va a permitir determinar a cuánta distancia de la media se encuentra el valor de la variable según la distribución de probabilidad Z. Y lo hemos hecho cuando esa variable toma un valor de 23, que fue el caso para el literal A, y la respuesta fue de que Z es igual a menos 1. Lo hemos hecho cuando el valor de la variable el valor de la variable fue de 23.5, ¿verdad?, y el valor de Z fue de menos 0.75, y finalmente fue cuando el valor de la variable es igual a 24 y el valor de Z, ¿a cuánto fue igual? Fue igual a menos 0.5. Así hemos realizado el primer ejercicio. Entonces voy a borrar para analizar el segundo ejercicio.
El segundo ejercicio que dice, suponga que el ingreso medio de una gran comunidad se puede aproximar razonablemente mediante una distribución normal que tiene una media de 15.000 y una desviación estándar de 3.000. Repito, suponga que el ingreso medio de una comunidad se puede aproximar razonablemente mediante una distribución normal que tiene una media de 15.000 y una desviación estándar de 3.000. Entonces, literal A, ¿qué porcentaje de la población tendrá ingresos superiores a 18.600? Literal B, en una muestra aleatoria de 50 empleados, ¿alrededor de cuántas personas se puede esperar que tengan ingresos menores a 10.500? Entonces, para el caso del literal A, para el caso del literal A, nosotros en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Para el caso del literal A, en primer lugar vamos a encontrar el valor de Z, dado que el valor de la variable toma un valor de 18.500, perdón, de 18.600. Y luego de eso, de que encontramos el valor de Z, tenemos que ir a las tablas de la distribución de probabilidad que se encuentran en la parte posterior de los libros de texto, y ahí vamos a poder determinar cuál es el valor que existe entre la variable y la media, para de esa manera poder determinar cuál es la probabilidad de que el valor sea mayor a 18.600. Para eso vamos a repetir por última vez lo que nos dice el ejercicio. Dice, suponga que el ingreso medio de una gran comunidad se puede aproximar razonablemente mediante una distribución normal, que tiene una media de 15.000 y una desviación estándar de 3.000. Entonces, ¿qué porcentaje de la población tendrá ingresos superiores a 18.600? Literal B, en una muestra aleatoria de 50 empleados, ¿alrededor de cuántas personas se puede esperar que tengan ingresos menores de 10.500? Muy bien, vamos por el literal A. Entonces vamos a borrar aquí. Vamos a dejar la fórmula de Z y vamos a poner aquí los nuevos valores para la media y también para la desviación estándar. Entonces la media tiene un valor equivalente a 15.000. La media tiene un valor equivalente a 15.000. Y por otro lado, la desviación estándar tiene un valor equivalente a 3.000. La desviación estándar tiene un valor equivalente a 3.000. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el valor de la variable? El valor de la variable es 18.600. Entonces, tenemos 18.600 menos mu, que es 15.000, dividido para la desviación estándar, que es 3.000. Entonces, ¿a qué vendría a ser igual el valor de Z? El valor de Z sería igual a 18.600 menos 15.000, ¿verdad? 18.600 menos 15.000, ¿cuánto aproximadamente sería? Estamos hablando de 3.600, ¿sí o no? 3.600. Y 3.600 dividido para 3.000, obtendríamos un valor de Z aproximadamente igual a 1.20. 1.20. Entonces voy a poner aquí que Z es igual a 1.20. Ahí está. Z es igual a 1.20. Ahí tenemos la primera parte del ejercicio recién. Ahora nos falta encontrar el valor de la probabilidad. Z igual a 1.20. Voy a borrar esta parte para hacer nuestra gráfica de la campana de Gauss, ¿no? Llamada campana de Gauss. Si hacemos nuestra gráfica de la campana de Gauss, vamos a tener algo aproximadamente así, ¿verdad? Si tenemos algo aproximadamente así, tenemos aquí dice un valor de Z que es igual a 1.2, 0, aquí está Z igual a 1.2. Z igual a 1.2. Ahí tenemos un valor de Z igual a 1.2. ¿Por qué? Porque aquí la media siempre está en 0. Entonces nos está preguntando, si nos regresamos al literal A, nos está preguntando, dice,
¿qué porcentaje de la población tendrá ingresos superiores a 18.600? El valor equivalente a 18.600 es Z igual a 1.2. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo qué porcentaje de la población, nos está preguntando, ¿qué porcentaje de la población tiene un valor de Z mayor a 1.2? Entonces, el porcentaje de la población que tiene un valor de Z mayor a 1.2 es esto. Esa es la área que nosotros queremos saber. Pero si nosotros ya tenemos el valor de Z igual a 1.2, podemos consultar en las tablas, ¿verdad? Y ese valor, ya lo tenemos aquí ya en la pantalla, ese valor, ¿verdad?, que nos va a dar es lo que voy a yo sombrear aquí. Lo que voy a sombrear en esta parte. Este valor, ¿a qué es igual? Ese valor que lo he señalado en rojo, ese valor es igual a 0.3849, a 0.3849. Entonces, si la probabilidad de Z es mayor a 1.2, ¿a qué es igual? Es igual a 0.5 menos 0.3849. 0.5 menos 0.3849. Entonces, 0.5 menos 0.3849 es igual a ¿qué? A 0.1151. Eso es igual a 0.1151. Entonces, la probabilidad, si nosotros queremos contestar el literal A, ¿verdad?, del ejercicio 2, el primer literal dice, ¿qué porcentaje de la población tendrá ingresos superiores a 18.600? El porcentaje de la población que tendrá ingresos superiores a 18.600, ¿a qué? ¿Cuánto va a ser? Va a ser el 0.1151, es decir, el 11.51%. Ese es el porcentaje de la población que va a tener ingresos superiores a 18.600. Y de esa manera queda contestado el literal A. Entonces, como pueden ver, es muy fácil. Lo único que debemos de aprender simplemente es buscar en la tabla de distribución de probabilidad cuál es el valor de la probabilidad, ¿no? 0.3849. ¿Cuál es el valor de la probabilidad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces voy a borrar esta parte para hacer el literal B del segundo ejercicio, ¿no?, que tenemos programado. Vamos a borrar esta parte. Bien. ¿Qué nos dice el literal B? El literal B nos dice, en una muestra aleatoria de 50 empleados, alrededor de cuántas personas se puede esperar que tengan ingresos menores de 10.500. A ver, repito. En una muestra aleatoria de 50 empleados, entonces n igual a 50. N igual a 50. Habíamos dicho que la media, vamos a poner nuevamente la media, es 15.000. La desviación es 3.000. La media es igual a 15.000. La desviación estándar es igual a 3.000, ¿verdad? Voy a ponerla como S mejor para que no se confundan. Como S. La desviación estándar es igual a 3.000. Y finalmente la media 15.000, la desviación estándar es igual a 3.000. Y nos dice en una muestra aleatoria de 50 empleados, ¿no?, N igual a 50. Una muestra aleatoria de 50 empleados. N igual a 50. Dice, ¿qué porcentaje de la población tendrá ingresos superiores a 18.600? Fue el literal A. El literal B, alrededor de cuántas personas se pueden esperar que tengan ingresos menores de 10.500. Muy bien. Para poder determinar eso, entonces vamos en primer lugar a estimar el valor de Z. Entonces el valor de Z, ya sabemos cómo calcularlo. El valor de Z, ¿a qué es igual?
El valor de z es igual a x menos mu, dividido ¿para qué? Dividido para la desviación estándar. Entonces, x menos mu dividido para la desviación estándar. ¿X a qué es igual? X es igual a 10.500 menos mu es igual a 15.000 dividido para la desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación estándar? La desviación estándar es 3.000. Por lo tanto, el valor de z, ¿a qué es igual? El valor de z, ¿a qué es igual? En este caso, el valor de z será igual a 10.500 menos 15.000. ¿Cuánto es? Será 10.500 menos 15.000. Aproximadamente es igual a 4.500. Y 4.500 dividido para 3.000, ¿verdad? 4.500 dividido para 3.000, pues lógicamente es igual a menos 1.5. Z es igual a menos 1.5. Ahí está. Z es igual a menos 1.5. Entonces, ya tenemos que el valor de Z es igual a menos 1.5. Lo vamos a poner aquí. Z es igual a menos 1.5. Para borrar cómo calculamos Z y poder desplegar nuestra curva de distribución normal. Si queremos desplegar nuestra curva de distribución normal, vamos a tener aproximadamente lo siguiente. Ahí está. Entonces vamos a desplegar aquí. Aquí tenemos 0, ¿verdad? Y nos dice z es igual a menos 1.5, es decir, si z es igual a menos 1.5 está por aquí. Z es igual a menos 1.5, ahí está. Entonces nos dice, la pregunta, ¿qué nos dice literal B? ¿Alrededor de cuántas personas se pueden esperar que tengan ingresos menores a 10.500? Ingresos menores a 10.500, es decir, de aquí para allá son ingresos mayores a 10.500, de aquí para acá son ingresos menores a 10.500. Nos está preguntando esta área, ¿verdad? ¿Qué nos va a dar las tablas? Las tablas nos va a dar el valor de esta área, las tablas estadísticas que las encontramos aquí, ¿no? Las encontramos generalmente en los apéndices de los libros de estadística para administración y economía. Entonces, si nosotros buscamos el valor de esa área es 0.4332. Esto de aquí es 0.4332. 0.4332. Ese es el área roja. 0.4332. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tenemos que restar 0.5 menos 0.4332. Si nosotros restamos 0.5, que es el valor de toda esta área, menos el área desde el valor de Z hasta la media, entonces tenemos que 0.5 menos 0.4332, podemos obtener el valor negro, que ese valor es igual a 0.0668. ¿Eso es igual a qué? A 0.0668. 0.0668. Y el valor de 0.0668 es este valor. Ahí está. 0.0668. Y ahí está ese valor. Entonces, si n es igual a 50, no. Si n es igual a 50, ¿cuántas personas aproximadamente podrán tener un ingreso menor a 10.500, que es el valor de X, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a multiplicar el valor de 50, que es el número de personas, por 0.0668, y eso es igual, y ahí nos va a dar el número de personas que están en capacidad de ganar un valor menor a 10.500, y ese número de personas aproximadamente es igual a ¿cuánto? Ese número de personas aproximadamente es igual a 3.34.
3.34. Entonces, esa es la forma. Ustedes tienen el ejercicio, no tienen la gráfica, pero sí tienen el ejercicio muy detallado, ¿verdad?, en su pantalla. Y esta es la forma como se obtienen los resultados que ustedes tienen en su pantalla, ¿no? Y esta es una gráfica adicional. Revisen en la parte posterior de todos los libros, de cualquier libro de texto, ¿no?, inclusive de los dos que estamos siguiendo, tanto en la administración, el Estadística para Administración y Economía de William Levy, como el libro de texto de Estadística para Administración de Stevenson, y podrán encontrar las tablas de la distribución normal. Y esas tablas de la distribución normal les va a permitir determinar la probabilidad y el valor de la probabilidad. Entonces, ese es el ejercicio 2. Vamos a ir al ejercicio número 3. Para resolver antes el ejercicio 3 vamos a borrar, ¿no? Vamos a borrar. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 3? Nos dice, un fabricante de hierro forjado afirma que su producto tiene una resistencia a la tensión casi normal, es decir, está distribuido normalmente, con una media de 50.000 libras, una media, vamos a poner aquí una media de 50.000, con una media de 50.000 y una varianza, ¿verdad? Una varianza de 810.000 libras, una varianza, miren que dice varianza, por lo tanto es esa al cuadrado, es igual a 810.000 libras, y una varianza de 810.000 libras. Si esta aseveración es verdadera, ¿qué porcentaje de las mediciones de la muestra sería? Entonces, 810.000, no podemos sacarle la raíz cuadrada de 810.000. Entonces, ¿ese a qué es igual? La raíz cuadrada de 810.000, nosotros ya lo tenemos acá, aproximadamente es igual a 900, ¿no? Sí. La raíz cuadrada de 810.000 es igual a 900. 9 por 9, 81. Y los dos ceros. 900. Entonces ya tenemos la media y la desviación. Dice, si esta aseveración es verdadera, ¿qué porcentaje de la medición de muestra sería mayor a 50.000 libras por pulgada cuadrada, menor a 49.550 libras por pulgada cuadrada? Entonces, aunque es innecesario, vamos a estimar para el literal A el valor de Z. El valor de Z, ¿a qué es igual? A X menos la media dividido para la desviación estándar. Pero en este caso X dice mayor que 50.000 libras. En este caso el valor de la media es igual, el valor de la variable, perdón, es igual al valor de la media. Entonces tenemos 50.000 menos 50.000 dividido para la desviación estándar, que es 900. Entonces, el valor de Z, ¿a cuánto es igual? El valor de Z directamente es igual, es 0. El valor de Z es 0. Así, vamos a ponerlo aquí. Z es igual a 0. Entonces, si hacemos la gráfica, y en esa gráfica vamos a dibujar nuestra distribución de tipo normal, que es aproximadamente así. Nos está diciendo que el valor de Z es igual a 0. Es decir, aquí está 0. Si el valor de Z es igual a 0, ¿qué pasa si la probabilidad de Z me está preguntando mayor a 50.000, mayor a 0, ¿a cuánto sería igual? Simplemente mayor a 0 es toda la parte derecha. O sea, no tengo necesidad de hacer ningún tipo de estimación. Ya sabemos que el porcentaje de valores que está al lado de la media, o simplemente todo lo que está hacia la derecha de la media, es igual al 50%.
Es decir, esto es el 50%. Por esa razón, en el literal A la respuesta es: ¿qué porcentaje de la medición de la muestra sería mayor que 50.000 libras por pulgada cuadrada? El porcentaje de valores mayores a 50.000 por pulgada cuadrada sería igual al 50%, específicamente al 50%, y así, de esa manera, queda calculado el literal A. ¿Qué es lo que ustedes tienen ahí? La probabilidad de Z mayor a 0. La probabilidad de Z mayor a 0 es del 50%, siempre, en una distribución de tipo normal. Y es así como queda resuelto el literal A. Es así como queda resuelto el literal A. Vamos al literal B. Voy a volver a borrar solamente esta parte. Vamos al literal B. El literal B dice: menor que 49.550 libras por pulgada al cuadrada. Menor que 49.550 libras por pulgada al cuadrada. Entonces, menor que 49.550 libras. Entonces aquí está 0. Menor que 49.550 libras. No, estaríamos hablando de que por ahí puede estar el valor de Z, porque 0 es 50.000. Vamos a encontrar el valor de Z. Z, que es igual a 49.550 menos 50.000, dividido para ¿cuánto? Para 900. Eso nos da un valor de Z, ¿verdad? Ese valor de Z, ¿a cuánto sería igual? Directamente ya lo tenemos estimado en la parte derecha. Ese valor de Z sería menos 0.50, ¿no? Aproximadamente. Porque estamos hablando de 49.550. Sí. Menos 50.000, ¿a cuánto es igual? Es igual a 50, aproximadamente. Entonces 50 dividido para 50.000 tiene un valor de 0.5. Entonces esto es igual a menos 0.5. Entonces menos 0.5 está aquí. Menos 0.5. Y nos está preguntando, si nosotros vamos hacia la derecha, nos está preguntando menor que 49.550, es decir, ¿cuánto es el valor de esta área? Menor que 49.550, ¿cuánto es el valor de esta área? ¿Cuánto es el valor de esta área? Entonces, yo voy a estimar esto. Si yo estimo eso, directamente con un valor de Z, ese valor es igual a 0.1915. Ese valor lo voy a poner en rojo. Es igual a 0.1915, como ustedes lo tienen en su pantalla. Entonces, yo tengo que estimar la probabilidad de ¿qué? La probabilidad de Z menor a menos 0.5. ¿Eso a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a 0.5 menos 0.1915. 0.5 menos 0. Eso es igual a 0.3085, que es este valor. 0.3085. Y 0.3085 es el valor de aquí, que sería la respuesta del ejercicio 3, ¿no? 0.3085. Esa sería la resolución del ejercicio 3. Vamos al ejercicio 4. Como pueden ver, son ejercicios muy sencillos, muy simples, ejercicios que nos van a permitir determinar y dominar la forma de estimar la probabilidad cuando tenemos una distribución, una variable en primer lugar discreta y una distribución normal, ¿no? Una variable continua. Y para poder estimar la probabilidad de una variable continua, la utilización que es la de la distribución normal.
Entonces aquí vamos a borrar. Dice, una distribución normal tiene una media de 50, una distribución normal tiene una media de 50 y una desviación estándar, una distribución normal tiene una media de 50 y una desviación estándar de 5. Una distribución normal tiene una media de 50 y una desviación estándar de 5. ¿Qué porcentaje de la población de valores se encuentra en estos intervalos? De 40 a 50, de 49 a 50. Entonces, de 40 a 50, quiere decir que el valor de X, para este caso, es 40. Entonces, vamos a estimar el valor de Z. Vamos en primer lugar, a estimar el valor de Z, ¿no? Entonces, de 40 a 50, yo puedo decir que Z, ¿verdad? Z, ¿a qué es igual? Es igual a X menos la media entre la desviación estándar y por lo tanto Z, ¿a qué es igual? Es igual a 40 menos 50 entre la desviación estándar que es 5, Z, ¿a qué es igual? Menos 10 dividido para 5 menos 2. Ahí está. Z es igual a menos 2. Entonces, si Z es igual a menos 2, lo que nos está preguntando es entre 40 y 50. Si hacemos la gráfica es más o menos de esta manera. Aquí está el valor de 0 y aquí va a estar el valor de Z es igual a menos 2. Entonces tenemos que encontrar el valor de esta área. Y eso lo podemos encontrar directamente consultando las tablas. Y el valor de esa área, ¿a qué va a ser igual? El valor de esa área es igual a 0.4772. Directamente en las tablas. 0.4772. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de 40 a 50, ¿a qué es igual? Es igual a al 47.72%. Eso es todo. 47.72%. Vamos al literal B, que es muy sencillo. Voy a borrar para ver el literal B. También el literal B es muy sencillo. El literal B me dice, ¿cuál es el valor de la probabilidad entre 49 y 50? Entre 49 y 50. Para poder estimar eso, en primer lugar tengo que encontrar el valor de Z. Z, ¿qué es igual? Es igual a X menos la mu dividido para la desviación estándar. Por lo tanto, Z, ¿qué es igual? ¿Cuánto vale X? X vale 49 menos mu, que vale 50, dividido para la desviación estándar, que vale 5. Por lo tanto, Z, ¿qué es igual? Es igual a menos 1/5. Y menos 1 dividido para 5 es igual a menos 0.2. Z es igual a menos 0.2. Z es igual a menos 0.2. Si yo quiero determinar la probabilidad, esa probabilidad de Z es igual a menos 0.2, entonces ¿qué hago? Hago lo siguiente. Determino o estimo el valor de la probabilidad y al estimar el valor de la probabilidad, aquí tengo el valor de 0 y por lo tanto Z, ¿qué es igual? A menos 0.2. Vamos a estimar este valor. Directamente en las tablas este valor sale y ese valor es igual a 0.0793.
0.0793. Por lo tanto, la probabilidad que estemos entre 49, la probabilidad de 49 a 50, ¿a qué va a ser igual? A 7.93%. 7.93%. La probabilidad es igual a 7.93%. ¿No? Seguimos adelante. Vamos al 5. Para esto voy a borrar, ¿no? El 5 está muy sencillo, ¿no? Y ya lo podemos hacer incluso a mayor velocidad. Nos dice el ejercicio. Acuérdense que en esta clase, en cambio, los ejercicios que estamos realizando lo hemos tomado fundamentalmente del libro de Estadística para Administración de Stevenson, ¿no? Dice, se sabe que la cantidad de cerveza en una lata de 12 onzas fabricada por cierta embotelladora está aproximada mediante una distribución normal, ¿no? Es decir, sigue una distribución normal con una media de 12 onzas y una desviación estándar de 0.25. Una media de 12 y una desviación de 0.25. Una media de 12 y una desviación con una media de 12 y una desviación de 0.25. Dice, ¿qué porcentaje de latas podría tener menos de 11.6? ¿Y qué porcentaje de latas no variará en más de 3 onzas en relación a la media? Entonces, ¿qué porcentaje de latas tendrá menos de 11.6? Entonces ahí tenemos que el valor de X, ¿a qué es igual? El valor de X es igual a 11.6 y por lo tanto, si el valor de X es igual a 11.6, Z, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 11.6 menos 12 dividido para 0.25 y el valor de Z ya lo tenemos en el literal A. Aproximadamente el valor de Z es menos 1.60. Dice, queremos saber qué porcentaje es menor a 11.6. Entonces, hacemos nuestra campana de Gauss. Si hacemos nuestra campana de Gauss, aproximadamente así, aquí va a estar el valor de 0, ¿verdad? 11 menos 1.6 va a estar aquí. Menos 1.6. Entonces, los valores menores a menos 1.6 son estos. Y acá está los valores a... Entonces, ese valor en rojo, ¿a qué es igual? A 0.4452. Este valor es 0.4452. 0.4452. Entonces, ¿qué hacemos? La probabilidad de que sea mayor a menos 1.6, es decir, la probabilidad, voy a hacerlo con negro, de Z menor a menos 1.6, simplemente va a ser igual a 0.5 menos 0.4452, que ese es el valor que nos da las tablas. Por lo tanto, ¿esto a qué va a ser igual? Directamente, eso es igual a 0.0548, aquí. 0.0548. Lo que nos quiere decir que eso es igual a 5.48%. Como ustedes lo tienen en su pantalla, 5. O 0.0548. Entonces, esa es la forma de estimar, ¿no? El siguiente ejercicio, el literal B y último, voy a borrar porque ustedes ya tienen esta información que yo tengo aquí en la pizarra, ustedes la tienen en su pantalla, solamente que le he añadido la gráfica para ser mucho más didáctico y ustedes puedan entender cómo determinar la probabilidad. Vamos a hacer el último literal, el literal B. Nos dice el literal B,
¿Cuál es la probabilidad entre qué? ¿Qué porcentaje de latas no varía en más de 0.3 onzas en relación a la media? Entre 0.3 onzas. Entonces, simplemente entre 0.3 quiere decir que el valor de Z, en este caso, el valor de X va a ser 12.3. 12.3. Si es 12.3, voy a hacer el diagrama. Vamos a encontrar primero el valor de Z. El valor de Z, ¿qué va a ser igual? A 12.3 menos 12 dividido para 0.25. Y el valor de Z va a ser igual, más menos, porque es 0.3 hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso va a ser igual a ¿cuánto? A 1.20. Entonces, ¿qué nos está preguntando? Nos está preguntando fundamentalmente lo siguiente: ¿cuál es el valor de la probabilidad aquí está 0, aquí está 1.20 menos 1.20 y acá 1.20, y nos está preguntando ¿cuánto es la probabilidad de que los valores queden aquí? Pues está muy fácil, ¿no? Si nosotros consultamos en la tabla nos va a dar este valor de 0 a 1.2, y ese valor aproximadamente es, ¿no? Ese valor aproximadamente es 0.3849, ¿no? 0.3849. Por lo tanto, como es simétrica, al lado izquierdo también vamos a tener un valor de 0.3849. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo cuál es la probabilidad de que menos 1.2 sea menor a Z y Z sea menor a 1.2. La probabilidad de eso es la suma de los dos, por lo tanto es 2 por 0.3849. ¿Y eso a cuánto es igual? 2 por 0.3849, eso es igual a 0.7698 o simplemente al 76.98%. Como ustedes pueden observar, incluso es mucho más sencillo la estimación de la probabilidad en una variable continua utilizando una distribución normal que en variables discretas, ¿no? Mucho más sencillo, incluso más gráfico para poder verlo y entenderlo, ¿no? Pero con la práctica, leyendo los capítulos correspondientes a cada unidad y haciendo todas las actividades, ustedes pueden dominar las 3 distribuciones de probabilidad que comprende su programa, que son para variables discretas la distribución binomial y la distribución de Poisson, y para variables continuas la distribución normal, que es lo que acabamos de hacer en esta clase, 5 ejercicios. Y esos 5 ejercicios con aplicaciones muy didácticos, muy sencillos para que lo puedan entender y sobre todo para que puedan ver gráficamente la estimación de la probabilidad en una variable continua mediante una distribución normal. ¿Qué podemos decir entonces como conclusión? Muy simple, de manera concreta, es que la distribución normal se utiliza para determinar la probabilidad de un evento de una variable continua, fundamental y básico, ¿no? Entonces, no se olviden, como lo hacemos en todas nuestras clases, las recomendaciones que siempre realizamos es que hagan sus actividades, lean los capítulos correspondientes asignados y de la misma forma, pues no dejen de practicar, hacer muchos ejercicios, porque eso complementará en buena forma su proceso de aprendizaje. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.